Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo algo realmente escalofriante que no dejará a nadie indiferente. Prepárense para sumergirse en el oscuro y perturbador mundo de las historias de terror sobre bebés. A lo largo del vídeo, les contaré 3 relatos que están diseñados para poner los pelos de punta y mantenerlos al borde del asiento. Así que, asegúrense de suscribirse al canal y darle al like para no perderse ningún contenido aterrador. Comencemos. Era una noche fría de octubre, y las calles del barrio estaban desiertas. El viento soplaba con una fuerza inquietante, levantando las hojas secas que se acumulaban en las esquinas y haciendo que los árboles sin hojas crujieran como si estuvieran a punto de quebrarse. David había terminado su turno en la fábrica más tarde de lo habitual y decidió regresar a casa caminando. El autobús nocturno ya había pasado, y los taxis no parecían transitar esa zona a esas horas. Aunque sabía que el camino que tomaba era conocido por ser desolador y mal iluminado, estaba acostumbrado a recorrerlo. Conocía cada esquina, cada callejón y cada grieta en el pavimento. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente. A medida que avanzaba por la calle Aragón, una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en su pecho. El ambiente parecía más pesado de lo normal, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible y amenazante. David ajustó su chaqueta para protegerse del viento helado y aceleró el paso. No había otra alma a la vista, pero sentía que estaba siendo observado. De alguna manera, tenía la extraña impresión de que las sombras entre los edificios abandonados eran más densas de lo habitual, como si algo se ocultara en ellas, esperando. Se obligó a no mirar demasiado detenidamente, diciéndose a sí mismo que solo era su cansancio jugando con su mente. Las farolas, dispersas y viejas, parpadeaban erráticamente, creando un juego de luces que solo aumentaba su ansiedad. A medida que avanzaba, notó que el sonido de sus propios pasos parecía resonar más fuerte de lo que debería. Sin embargo, lo que realmente le perturbó fue el eco, un segundo sonido de pisadas que se sincronizaba con el suyo, pero que no provenía de él. Al principio pensó que podría ser el viento o el ruido de las hojas secas siendo arrastradas, pero a medida que avanzaba, el eco se hacía más nítido. No estaba solo. Sin poder evitarlo, David se detuvo de golpe, girando sobre sus talones para enfrentarse al vacío de la calle. No había nada. Solo las luces temblorosas de las farolas y las sombras de los edificios abandonados. Pero el silencio que se produjo después de que él se detuviera fue más aterrador que cualquier cosa. Ya no se oían pasos, ni el eco que lo había estado atormentando. Solo un silencio profundo que hizo que la piel de su nuca se erizara. Respirando hondo, trató de calmarse. Seguramente era su imaginación, o al menos eso quería creer. Retomó el paso, esta vez más rápido, casi trotando, mientras la calle parecía alargarse frente a él como si nunca fuera a terminar. Sin embargo, tras unos minutos, volvió a escuchar el eco. Esta vez, las pisadas no estaban sincronizadas con las suyas. Alguien lo seguía. Sin atreverse a mirar atrás de nuevo, David sintió como su ritmo cardíaco se disparaba. Su respiración se volvió más rápida, y sus manos comenzaron a temblar. Sabía que algo estaba detrás de él, algo que no quería que lo alcanzara. Apresuró su paso, pero cuanto más rápido caminaba, más cerca sentía la presencia. Las farolas parpadeaban, algunas apagándose por completo, sumiendo ciertas partes de la calle en una oscuridad total. Finalmente, tomó una decisión desesperada, echó a correr. El sonido de sus pasos resonaba por toda la calle, pero lo que le aterrorizó fue escuchar los pasos tras de él, que también aceleraban, esta vez de forma inconfundible. No era el viento. No era su imaginación. Alguien o algo lo estaba persiguiendo. Corrió sin detenerse, girando en la primera esquina que encontró. Entró en una calle lateral aún más oscura, con solo una farola al final. El sudor le empapaba la frente a pesar del frío, y su respiración era agitada. Se detuvo unos segundos, jadeando, apoyado en la pared de un edificio, tratando de controlar el pánico. A su alrededor, solo el silencio y la oscuridad. ¿Lo había perdido? Mientras intentaba recuperar el aliento, escuchó algo que lo hizo quedarse completamente quieto. Una risa suave, apenas audible, flotó en el aire. Era como un susurro que venía de todas partes y de ninguna en particular. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Se obligó a levantarse de la pared y continuar caminando, pero ahora más cauteloso. Esa risa, había algo en ella que le resultaba extrañamente familiar, pero no podía precisar por qué. Cuando llegó al final de la calle, bajo la luz de la única farola que seguía encendida, se detuvo en seco. Frente a él, a unos metros de distancia, estaba la figura. Alta, encapuchada, con una capa negra que casi tocaba el suelo. Era imposible distinguir su rostro, oculto bajo la capucha, pero David sabía que estaba siendo observado. La figura no se movía, pero el aire a su alrededor parecía vibrar con una energía opresiva, como si la noche misma la envolviera. David retrocedió un paso, con el corazón en la garganta. Quiso correr, pero sus piernas se sentían como de plomo. La figura comenzó a avanzar, lentamente, deslizándose hacia él sin hacer ruido. Cada paso que daba parecía borrar la poca luz que quedaba en la calle. A medida que se acercaba, el frío se intensificaba, hasta el punto de que el vaho de la respiración de David formaba nubes en el aire. Desesperado, David retrocedió hasta que su espalda chocó contra la puerta de un edificio abandonado. No había salida. La figura se detuvo a pocos metros de él, y, de repente, una mano pálida emergió de la oscuridad de la capa, señalándolo. El frío se volvió insoportable, y David sintió como si el tiempo se detuviera. «No debiste venir aquí», dijo una voz, ronca y distorsionada, que parecía salir de todas partes a la vez. La figura se acercó más, y justo cuando David pensaba que todo estaba perdido, algo insólito ocurrió. Las luces de la calle se encendieron de golpe, y la figura se desvaneció como humo en el viento. El frío desapareció tan rápido como había llegado. David cayó de rodillas, temblando, sin poder comprender lo que había sucedido. La calle estaba vacía, silenciosa, y solo el suave zumbido de las farolas llenaba el aire. Intentó ponerse de pie, sus piernas débiles, pero algo llamó su atención. A sus pies, donde antes estaba la figura, yacía un objeto, una antigua llave oxidada. Miró a su alrededor, esperando ver alguna señal de la presencia que lo había estado persiguiendo, pero no había nada. Sin embargo, el eco de esa risa baja y espectral seguía resonando en su mente. Sabía que, aunque la figura hubiera desaparecido, algo más profundo y oscuro había sido desatado esa noche. Y mientras se alejaba tambaleante por las calles vacías, no se dio cuenta de que su sombra, aquella que siempre lo había acompañado, ya no estaba a su lado. Había quedado atrás, en la oscuridad, esperando, paciente. Eran las 2 de la mañana cuando Ana caminaba por las desoladas calles del centro, buscando un taxi que la llevara a casa. Las luces de los bares ya se habían apagado y la ciudad, que pocas horas antes había estado llena de vida, ahora parecía un espectro de sí misma. Apenas unas pocas farolas iluminaban los callejones, mientras otras parpadeaban de forma intermitente, creando sombras erráticas y alargadas en las paredes de los viejos edificios. Ana no solía andar sola a esas horas, pero aquella noche no le quedó más remedio. Su amiga, con quien había salido a cenar, tuvo que irse antes debido a una emergencia familiar, y tras varios intentos fallidos de encontrar un coche disponible, Ana decidió caminar las pocas cuadras que la separaban de su casa. Aunque vivía cerca, el trayecto parecía mucho más largo y siniestro bajo la mirada de la luna menguante. A medida que avanzaba, sentía que el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El viento soplaba entre los edificios, arrastrando papeles y hojas secas por la calle, produciendo un sonido que se asemejaba a susurros. «Solo es el viento», se repetía a sí misma, tratando de mantener la calma. Pero había algo en esa noche, en esa oscuridad, que la inquietaba de un modo que no podía explicar. Era como si la propia calle estuviera viva, observándola. Al doblar una esquina, Ana llegó a una callejuela más estrecha, un atajo que solía tomar durante el día. Las farolas aquí eran pocas y débiles, proyectando apenas suficiente luz para distinguir las formas de los edificios a su alrededor. Hacía frío, mucho más del que había sentido minutos antes, y no podía evitar sentir una extraña presencia, como si alguien o algo la estuviera siguiendo desde las sombras. Aceleró el paso, intentando no mirar hacia atrás, aunque cada fibra de su ser le gritaba que lo hiciera. La sensación de ser observada se intensificaba a cada segundo, y el sonido de sus propios pasos parecía multiplicarse. No es nada, pensaba, pero el miedo ya se había instalado en su pecho, y su respiración se volvía cada vez más agitada. De repente, un sonido seco, como el de algo metálico golpeando el pavimento,
la hizo detenerse en seco. Giró la cabeza rápidamente, buscando la fuente del ruido. La calle estaba desierta. El único movimiento era el de una lata vacía rodando por el suelo, arrastrada por el viento. Ana tragó saliva, sintiendo como su corazón latía con fuerza en sus oídos. Decidió seguir caminando, pero ahora lo hacía casi corriendo, intentando llegar lo antes posible a la avenida principal. Sin embargo, cuanto más rápido avanzaba, más presente se hacía el sonido de pasos detrás de ella. Eran suaves, apenas audibles, pero estaban ahí, siguiéndola en la oscuridad. Llegó a la avenida, un poco más iluminada, pero no encontró ningún taxi. Las tiendas estaban cerradas, y la sensación de soledad era aún más abrumadora. A lo lejos, vio el cruce peatonal que la llevaría hacia su casa, pero justo antes de cruzar la calle, algo la detuvo. Una sombra, alta y oscura, se proyectaba en el suelo frente a ella, pero no había nadie alrededor que pudiera proyectarla. Ana sintió un nudo en la garganta. Esa sombra era extraña, alargada y distorsionada, como si perteneciera a algo que no pertenecía a este mundo. Sin moverse, trató de convencer a su mente de que era solo su imaginación, algún truco de la luz o del cansancio. Pero cuando la sombra comenzó a moverse por sí misma, lenta pero deliberadamente, su terror se volvió real. Ana dio un paso atrás, y luego otro, pero la sombra avanzaba hacia ella, arrastrándose por el suelo como un líquido oscuro. Desesperada, comenzó a correr. Atravesó la calle sin mirar, sus pasos resonando en la acera vacía. Podía sentir cómo la sombra la seguía, aunque no se atrevía a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, si sus ojos se encontraban con aquello que la acechaba, no podría escapar. Finalmente, llegó al portal de su edificio, jadeando y con el corazón desbocado. Sacó las llaves con manos temblorosas y las insertó en la cerradura, pero su mente estaba tan nublada por el miedo que le costó unos segundos abrir la puerta. Entró de golpe, cerrándola con fuerza tras de sí. Se apoyó en la puerta, tratando de calmarse. Ya pasó, se dijo una y otra vez, aunque no estaba segura de si realmente había escapado. Subió las escaleras rápidamente, sin atreverse a encender la luz. El silencio dentro del edificio era abrumador, casi ensordecedor. Solo el eco de sus pasos y su respiración agitada rompían la quietud. Al llegar a su departamento, cerró la puerta de inmediato y corrió a la ventana. Desde ahí, miró hacia la calle, esperando ver algún rastro de la sombra que la había seguido. Sin embargo, no había nada. La calle estaba tan tranquila como siempre, iluminada por las mismas farolas parpadeantes. Parecía que todo había sido producto de su imaginación, el resultado de una mente fatigada y asustada. Respiró hondo, tratando de calmarse. Sin embargo, justo cuando se disponía a apartarse de la ventana, algo llamó su atención. En la acera de enfrente, bajo la luz débil de una farola, una figura oscura estaba inmóvil. Era alta, con una silueta imposible de definir, pero lo que más la perturbó fue la forma en que parecía mirarla, aunque no tenía rostro visible. Ana retrocedió lentamente, alejándose de la ventana. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó un leve susurro detrás de ella. «Te encontré». Se congeló. Esa voz no podía ser real, no había nadie más en el apartamento. Lentamente, giró la cabeza, y lo vio. La misma sombra que la había perseguido por las calles ahora estaba dentro, pegada a la pared de su sala, alargada e imponente. Se movía de forma antinatural, como si estuviera viva, y se deslizaba hacia ella, lenta pero inexorablemente. Ana gritó, pero el sonido se ahogó en su garganta cuando las luces del apartamento parpadearon una vez, dos veces, y luego se apagaron. El último sonido. La luna estaba oculta tras un denso manto de nubes, y la noche se sentía más oscura de lo habitual. Carlos regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Era tarde, y el último tren ya había partido. Sin otra opción, decidió caminar. Sabía que no era la mejor idea atravesar el viejo barrio de La Perdida a esas horas, pero era el camino más corto hacia su hogar, y tras un día tan agotador, solo quería llegar lo antes posible. Las calles estaban desiertas, y el silencio se sentía espeso, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Las farolas apenas emitían luz, y las pocas que funcionaban parpadeaban intermitentemente, sumiendo la calle en una secuencia irregular de oscuridad y destellos.
Carlos caminaba rápido, manteniendo la vista fija al frente, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Había escuchado historias sobre aquel barrio, leyendas urbanas que hablaban de desapariciones, pero las había descartado como cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, algo en el ambiente de esa noche lo hacía sentir incómodo. El viento susurraba entre las esquinas de los edificios abandonados, levantando papeles viejos y envolviendo a Carlos en ráfagas de aire helado. Mientras avanzaba, notó que las calles comenzaban a cambiar. Los edificios a su alrededor parecían más antiguos, más descuidados. Las ventanas rotas y las fachadas corroídas por el tiempo le daban al lugar un aire espectral. No recordaba que esa parte del barrio fuera así, pero se convenció de que era solo el cansancio haciéndole perder la noción del espacio. A medida que caminaba, el eco de sus propios pasos reverberaba en las paredes de los edificios, pero algo estaba mal. El eco sonaba distorsionado, como si hubiera algo más acompañando sus pisadas. Carlos se detuvo, y el eco también lo hizo. El silencio que le siguió fue abrumador. Miró a su alrededor, intentando ver a través de las sombras, pero no había nadie. Al menos, eso pensaba. Volvió a caminar, pero esta vez con más cautela. A medida que avanzaba por el callejón, comenzó a notar algo aún más extraño: las farolas, que hasta ese momento apenas iluminaban, ahora se iban apagando una a una a medida que él pasaba bajo ellas. Un frío indescriptible recorrió su espalda. El ritmo de sus pasos aumentó, y con cada paso, las luces a su espalda desaparecían, tragadas por la oscuridad. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. ¿Te has perdido? Carlos se detuvo en seco, con la piel de gallina. Giró lentamente la cabeza hacia la oscuridad de la calle por la que había caminado. No vio a nadie, pero el aire estaba cargado de algo que no podía definir: una presencia, una sombra, algo que lo estaba observando desde las tinieblas. Su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho. No era un susurro como los que había oído antes en el viento. Este era claro, dirigido, y había venido de muy cerca. ¿Quién anda ahí?, gritó, con la voz temblorosa, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. El silencio fue su única respuesta. Sin embargo, algo había cambiado. Ahora, más allá de la penumbra, podía distinguir figuras, sombras que se movían lentamente entre los edificios, acechando entre las esquinas. No parecían humanas. Sus formas eran distorsionadas, alargadas, como si fueran reflejos torcidos de lo que alguna vez fueron. Sin pensarlo dos veces, Carlos comenzó a correr. Sabía que algo lo estaba siguiendo, algo que no quería ver de cerca. Las sombras se deslizaban a su alrededor, siempre en el límite de su visión, y sus susurros se volvían más fuertes, como un coro de voces distorsionadas. ¿Te has perdido?, repetían, burlonas, resonando en su mente. Carlos dobló una esquina, esperando encontrar una calle más transitada, pero lo que vio lo dejó paralizado. La calle que tenía frente a él no era la que esperaba. Era un camino antiguo, empedrado y torcido, con edificios que parecían sacados de otra época. Las fachadas eran grises y desmoronadas, y las ventanas estaban tapadas con tablas rotas. No había señales de vida, ni coches, ni sonidos de la ciudad moderna. Solo ese camino, y al final de él, una figura alta y oscura que lo miraba. La figura no tenía rostro, solo una sombra negra que se destacaba en la penumbra. Carlos sintió como sus piernas se negaban a moverse, como si el suelo lo estuviera atrapando. La figura comenzó a avanzar, lentamente, y a cada paso, el aire a su alrededor se volvía más denso, más pesado, casi irrespirable. «Te hemos estado esperando», susurró la figura, y aunque no tenía boca, la voz reverberó en la mente de Carlos como un eco de siglos pasados. Desesperado, Carlos miró a su alrededor en busca de una salida, pero todo estaba distorsionado. Las calles por las que había pasado ya no existían. El barrio de la Perdida había desaparecido, reemplazado por un paisaje de pesadilla, un laberinto de calles antiguas y abandonadas. Los edificios se torcían de manera imposible, como si fueran reflejos en un espejo roto. Cerró los ojos por un segundo, intentando concentrarse, forzando a su mente a encontrar una explicación racional, pero cuando los abrió, la figura estaba justo frente a él. La oscuridad que la rodeaba era casi tangible, una negrura que absorbía toda la luz y el calor a su alrededor. Carlos sintió un terror visceral, primitivo, que lo envolvía por completo.
Tú eres uno de los nuestros ahora, susurró la figura, estirando una mano pálida y esquelética hacia él. Carlos gritó y retrocedió, pero al hacerlo, tropezó y cayó al suelo. El frío se intensificó, envolviéndolo como una niebla helada. Sentía que su cuerpo se paralizaba, incapaz de moverse, como si la oscuridad misma lo estuviera consumiendo. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La figura se inclinó sobre él, y todo a su alrededor se oscureció. Lo último que sintió antes de perder la conciencia fue el tacto helado de esa mano esquelética cerrándose sobre su brazo. A la mañana siguiente, las calles de La Perdida estaban tan vacías como siempre. Los pocos transeúntes que pasaban por allí no notaron nada extraño. Nadie recordaba haber visto a Carlos, ni siquiera sabían quién era. Era solo otro más, perdido en las sombras, uno más en el camino de los olvidados. Y desde entonces, en las noches más oscuras, cuando el viento susurra entre los edificios vacíos, algunos aseguran escuchar una voz tenue, desesperada, que pregunta desde las sombras: ¿Te has perdido?